Buenas noches, queridos participantes de la quinta edición del curso virtual Herramientas para el diseño e implementación de infraestructura natural en América Latina. Quiero darles la más cordial bienvenida al segundo webinar de nuestro curso, en el que trataremos el tema de indicadores y buenas prácticas de uso del suelo. También contarles que este curso fue desarrollado por Ecodecisión, Forest Trends, apoyado por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, ADERASA, y cuenta con el auspicio de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la Fundación Tinker y la Fundación Batten. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy la coordinadora general del curso y estoy a su disposición para guiarles en este proceso de aprendizaje, de interacción con las plataformas que utilizamos y de interlocución con los docentes. Como les comenté la semana anterior, tenemos el privilegio de contar con profesionales de amplia experiencia en conservación, gestión integral del agua, finanzas ambientales, tenemos abogados, hidrólogos, etcétera. En este webinar tengo el gusto de contar con la presencia de Peggy Stern. Ella es una científica de amplia trayectoria en la región latinoamericana y ella es su primer título es Biología de Plantas. Ella es una bióloga experta en plantas y después tiene un PhD en Evolución y Ecología de la Universidad de California que se encuentra en Davis. Entonces, estamos realmente con una profesional de amplia trayectoria. Quiero recordarles que para la operación de la plataforma de los webinars, ustedes pueden utilizar las preguntas, ¿no es cierto?, el menú de preguntas para comunicarse con nosotros como el grupo organizador de estos webinars, y les agradecemos que en ese mismo menú nos envíen sus consultas para nuestros instructores y nuestros docentes que estarán todos los martes con nosotros hasta el mes de noviembre. Si ustedes experimentan algún problema con el sonido de la conversación o tienen algún problema con la pantalla, les pido de favor que nos envíen, nos notifiquen eso a través del menú de las preguntas, y eso nosotros enviaremos las soluciones sugeridas para resolver esos problemas. ¿Sí? Y también para optimizar el funcionamiento de la plataforma, les sugerimos que cierren las ventanas que pueden estar ocupando ancho de banda en su equipo, porque así podremos tener una mejor experiencia durante el webinar el día de hoy. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por estar esta noche con nosotros y quiero dar la bienvenida a mi compañera Peggy Stern. Ella es miembro del equipo de Ecodecisión, es nuestra científica senior, entonces es un gusto estar con Peggy esta noche. Y aquí tengo una novedad de Soledad. Soledad, ya te voy a responder, te he enviado algunos correos a la SUNAS. Parece que hay algún problema con el servidor de SUNAS. Gracias por escribirnos nuevamente. Entonces, bueno, Peggy, bienvenida. Quiero darte paso y te agradezco esta noche por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tamara. Buenas noches a todos y todas. Dentro del primer módulo introductorio de ese curso sobre infraestructura natural, mi colega Marta dio una muy buena visión paraguas de los temas que vamos a topar durante esas 9 semanas. Y mi tema, lo cual estoy presentando ahora, tiene que ver con el nexo entre el uso del suelo en las cuencas altas y la hidrología. Bueno, en cualquier área montañosa en el mundo, ya no son aislados las montañas en términos de estar libre de impactos y amenazas. Siempre estamos nosotros, siempre hay el factor humano. Entonces,
el uso del suelo tiene todo que ver con el acceso y la disponibilidad y regulación del agua en la cuenca. Entonces, empiezo, voy a realmente cubrir dos temas grandes. Uno es uso del suelo y qué tipo de intervenciones de infraestructura natural se puede implementar para mejorar las prácticas de uso de suelo. Y la segunda parte de la presentación es sobre indicadores, porque los indicadores son índices para medir cómo estamos haciendo con nuestras intervenciones. Entonces, primero voy a presentar las intervenciones y la segunda parte es ayudarles a pensar en cómo se los pueden medir. Entonces, ese es el segundo webinar del primer módulo del curso. Vamos adelante. Entonces, bueno, eso básicamente lo que acabo de decir. Tamara, te tengo una pregunta, disculpa a todos. ¿Se ve bien mi pantalla o también se ve la parte, o es mejor si cierro ese panel? Está mejor eso. Peggy, vemos perfectamente tu pantalla y lo que tú tienes en tu otro panel solamente lo ves tú. Adelante. Peggy, ¿me copias? Sí, sí. Ok, adelante, por favor. Ya, ok. Las intervenciones, tipos de intervenciones de infraestructura natural, el monitoreo y evaluación de la condición de la cuenca, cómo se lo hace, y luego diferentes tipos de indicadores, enfocando en los indicadores que se llaman SMART o indicadores inteligentes. Ok. Las buenas prácticas del uso del suelo implican un manejo que conserva los suelos, conserva la biodiversidad y mejora la calidad y regulación del agua. Buenas prácticas del uso del suelo se podrían pensar en dos categorías grandes. Generalmente cuando hablamos de uso del suelo, uno piensa que siempre tiene que estar haciendo algo, hay que ver una acción o una serie de acciones. Pero uso de suelo también se puede considerar, una área conservada también es un uso del suelo. Entonces, el no hacer algo también es un uso del suelo. Entonces, la primera gran categoría de usos de suelo son actividades de conservación. Y pueden ser conservación en el sentido más estricto, que es la protección, o puede ser el uso del suelo en forma racional, respetando la calidad del ecosistema y los servicios que los provee. Entonces, actividades de conservación afectan los suelos, los pastos, los bosques o otros tipos de vegetación natural y la fauna que habitan esos ecosistemas. La otra gran categoría de uso de suelos son actividades productivas. Pero cuando implementamos las buenas prácticas en estas actividades productivas, significa que estamos tomando acciones para evitar la pérdida del suelo, evitar la erosión, mantener las laderas estables, reducir la acumulación de sedimentos, reducir la pérdida de biodiversidad, reducir contaminación del agua por agroquímicos que se podrían estar usando para la producción de papas, por ejemplo, o también contaminación por nutrientes que se aplica sobre cultivos
que si se aplica fósforo, nitrógeno, muchos de esos nutrientes pueden filtrar por la misma agua de lluvia o los ríos y terminar como desperdicio y contaminante en los suelos y agua. Cuando un proyecto está enfrentado con las decisiones de decidir dónde actuar o dónde intervenir en la cuenca, siempre hay que pensar en cuál es la forma más eficiente en términos de tiempo, dinero, personal, porque esos factores siempre son limitados. Entonces hay que pensar, hay que priorizar dónde son los sitios mejores para intervenir en la cuenca. Entonces, una tendencia anterior, se pensaba primero tratar las cuencas que están en la peor condición. Muchas veces se desarrollaban proyectos en diferentes sitios o en diferentes cuencas. Y generalmente no había mucho pensamiento sobre la conexión entre esos sitios de actividad o de aprendizaje o de intervenciones. Entonces, los proyectos tenían muchos diferentes sitios, pero sin ser integrados en la escala de cuenca. La tendencia hoy en día realmente se ha hecho la vuelta, porque ahora generalmente se sugiere priorizar cuencas en mejor condición para tener resultados quizás sobre un tiempo más corto o con resultados más fáciles de medir, porque los cambios son más fácil que se da cuenta de los cambios o se pueden medir los cambios más fácil, en forma más fácil. Pero empezar con las cuencas que no están en tan mal estado, pero en mejor condición. En vez de escoger sitios dispersados, más bien dirigir los proyectos en pocas cuencas, pero cuencas prioritarias, quizás prioritarias para proveer agua a las ciudades río abajo, o quizás cuencas prioritarias para conservar la biodiversidad o algunas especies amenizadas en particular. Y que ya no son tan pocos proyectos grandes, más bien es una gama de proyectos y todos son integrados a la escala de cuenca y todos están pensados en una sola unidad. Aunque hay un grupo de proyectos, se los manejan dentro de un plan de trabajo general. Y en ese sentido, se pueden comparar los avances en los diferentes proyectos cuando están integrados a la escala de cuenca. Además de esta forma de intervenir en la cuenca, también hay que priorizar las actividades de los proyectos, especialmente las actividades de conservación en los sitios estratégicos. Los sitios estratégicos suelen ser las áreas más frágiles en la cuenca y son 3 áreas súper importantes dentro de, que no son muy controvertidos sobre cuál es más qué área es más frágil y qué no es, pero hay un buen consenso que esos 3 tipos las 3 áreas listados acá son de los más frágiles de las cuencas. Primero, que suele ser la parte más alta de la cuenca. En los Andes muchas veces las fuentes de agua son donde hay glaciares, cerca a los glaciares o en los ecosistemas de páramo o puna, que son sobre los bosques, a una altura más alta de los bosques, donde muchas veces el ecosistema está dominado por gramíneas y otras plantas herbáceas
algunos arbustos, pero suelen ser plantas pequeñas porque las áreas altas, las fuentes de agua en los Andes nortes y centrales, por lo menos, no están en bosque, son en unas áreas frágiles por el frío, por la temperatura, por la precipitación, que en muchos casos es limitado o hay mucha precipitación, pero está restringido durante una época de pocos meses. Los patrones varían, pero las fuentes de agua en general son áreas frágiles. En el mismo sentido, las zonas de recarga acuífera en nuestros ecosistemas autoandinos también son frágiles. El esquema a la derecha trata de ilustrar qué son zonas de recarga. Son gotas de lluvia que están llegando al suelo. En los suelos no en buen estado, que son sueltos, no compactados, esa agua lluvia penetra, infiltra en los suelos hacia abajo por la gravedad. Entonces se filtra hasta la parte azul en ese esquema, que es el área de saturación. Entonces ese es el agua subterráneo que está alimentado por las aguas lluvias. Y esos son zonas de recarga acuífera, donde las acuíferas están recibiendo agua por infiltración. El segundo tipo de áreas que son frágiles son las áreas aledañas a los ríos o las lagunas, especialmente en las partes altas de las cuencas. Toda esta presentación realmente está pensando en la cuenca como una unidad de manejo, pero las condiciones y los ejemplos que estoy dando son sobre ecosistemas y actividades que se realizan en las partes altas de las cuencas. Entonces, las áreas aledañas a los ríos o a las lagunas se llaman zonas ribereñas o zonas lacustres, que también existen en cuenca abajo, pero son franjas laterales por el largo de la cuenca, en ambos lados, las orillas de los ríos o las orillas de los cuerpos de agua, de las lagunas o los lagos o otros cuerpos de agua. Y estas zonas ribereñas son importantes porque cuando están en buen estado, ayudan en mejorar la infiltración, mejorar la captación de lluvia, si es vegetación arbustiva o arbórea en particular, protege los suelos, estabiliza las laderas, estabiliza las orillas del río. Entonces, mantener esas zonas ribereñas en buen estado es importante para mantener una buena calidad hídrica. Y el tercer tipo de área muy frágil en las cuencas altas son los humedales, o en Perú se los conocen como bofedales, que son ubicados generalmente en ecosistemas de puno o páramo y generalmente tienen suelos profundos. Aquí voy a hablar un poco más detalle sobre ese último tipo de área estratégica, que son los humedales altoandinos. Contienen una alta diversidad de plantas herbáceas que pueden ser gramíneas, los pastos, o pueden ser otros tipos de plantas herbáceas, pero de pequeña estatura, ¿no? Muchas veces no son
parientes a plantas que se encuentran en zonas más bajas, pero de forma más diminutiva, porque por los altos vientos, la alta insolación, perdón, tasas altas de evapotranspiración, esos zonas altoandinas son muy agrestes, son ecosistemas que tienen que poder sobrevivir bajo condiciones climáticas difíciles. Entonces, las plantas han evolucionado ciertas formas de estructuras, ciertas formas de crecimiento para poder sobrevivir en esas condiciones climáticas muy difíciles. Y en humedales en particular se encuentran especies de plantas endémicas que solo se los encuentra en ese tipo de hábitat. Los humedales proveen hábitat para organismos acuáticos. En esa foto se puede ver que Peggy, perdimos tu sonido, perdona. Ahorita parece que estás volviendo. Peggy, perdimos un ratito tu sonido. ¿Ya está bien? Ahorita volvió completamente. Nos quedamos en las plantas acuáticas, me parece. Okay, Entonces, no, gracias, Peggy. Hablando de la importancia de humedales para aves migratorias. Pueden ser aves que migran del hemisferio norte al hemisferio sur, o pueden ser aves que migran dentro de la zona andina. Pero esos humedales son de suma importancia para las aves migratorias. Protegen fuentes de agua, agua superficial, agua subterránea, almacenan agua, regulan el flujo del agua. Muchas veces cuando las quebradas están secas, todavía los humedales mantienen agua. Entonces proveen agua en zonas andinas estacionales. Los humedales ayudan mucho en regular el flujo del agua, especialmente en épocas secas. Y los suelos suelen ser muy profundos y almacenan carbono. Carbono está compuesto de material orgánico, y en la foto aquí se puede ver cerca a la superficie del suelo material de planta viva, ¿no? Que son la parte aérea de la planta y también los raíces que son subterráneos. Pero más abajo de la parte viva o intermezclado con la parte viva de las plantas hay material orgánico que está compuesto de humos y carbón, que son derivados de ese material de plantas en descomposición. Entonces los suelos también almacenan carbono que ha sido fijado por las plantas mediante el fotosíntesis y incorporado en la biomasa de la planta y luego descompuesto en los suelos. Entonces, con esa introducción del tipo de ambiente de cuencas altas y las zonas más estratégicas de donde intervenir, ¿qué tipos la próxima sección es sobre los tipos de intervenciones de infraestructura natural? Antes de lanzarme a esta parte, quiero saber cuántos saben ustedes de su cuenca. Entonces, vamos a hacer un sondeo para pensar en las principales amenazas a la degradación del ecosistema de la parte alta de sus cuencas. Entonces, el sondeo consiste en unos 5 opciones
de cuál es la principal amenaza en la cuenca alta que ustedes conocen. ¿Ya? Y mientras ustedes están, ahí está. Mientras ustedes están con el sondeo, yo voy a seguir hablando. Bueno, las intervenciones de infraestructura natural más utilizadas en cuencas andinas están otra vez en ese lámina dividido en los dos tipos de acciones que fueron introducidos cuando empecé la presentación, que hay acciones de conservación y también hay acciones de buenas prácticas de uso del suelo. Ya, ok. Entonces, las más utilizadas son conservación de áreas naturales, bosques o humedales, la protección de fuentes, protección de la zona ribereña, las riberas de ríos y quebradas. Y también otro tipo de acción de conservación es la recuperación de técnicas ancestrales de regulación, de captación y regulación del agua. Esas técnicas ancestrales son presentes en algunos países y regiones de los Andes y en otros países también. Son las amunas y mamanteos, que son formas de captar, transportar y facilitar la infiltración de agua en zonas de cuencas altas en el Perú. Son conocidos por muchos de nosotros que vivimos en Perú o en países aledaños, pero para las personas que no tienen conocimiento de las técnicas ancestrales de las cuales estoy refiriendo, una de las lecturas es justo sobre ese tema, la lectura que se llama Puquios, Puquios, Canats y Manantiales. Me parece es muy interesante y muy fácil leer. Entonces, recomiendo a todos que se leen esa lectura, especialmente las personas que no tienen mucho conocimiento sobre técnicas ancestrales. Peggy, quería comentarte que ya cerramos el sondeo. No sé si puedo al aire, voy a rápidamente repasar las respuestas que hemos recibido. De las amenazas importantes, el 25% es sobre pastoreo, el 28% es minería, el 44% es actividades agrícolas y el 4% es turismo no controlado. Entonces, con eso tenemos una idea de las actividades amenazantes en las cuencas. Gracias y adelante. Ya, solo te hago una pregunta, Tamara. ¿Nadie puso incendios? Nadie puso incendios, 0% en fuego o incendios. Ajá. Interesante. Ok, gracias. Bueno, entonces, mucho del resto de mi presentación va a ser sobre ganadería y buenas prácticas de ganadería. Entonces, qué bueno que es es una amenaza que están preocupando a muchos de ustedes. Entonces, las intervenciones de buenas prácticas del uso de suelo justo están en ese tema de control de ganadería, de manejo de la ganadería, también de la control y estabilización de laderas en áreas productivas, el manejo de drenajes, pueden ser intervenciones relacionadas con reforestación o intervenciones relacionadas a la restauración de áreas, que pueden ser restauración de áreas forestales o áreas de páramo o áreas de otro tipo de vegetación, pero áreas estratégicas en la cuenca. Entonces, lanzamos sobre el tema de ganadería, justo. ¿Cuáles son los efectos negativos, efectos ambientales negativos del sobrepastoreo? Bueno, sabemos que los suelos se degradan
mediante, en muchas formas, por el peso de los animales y la pisada de los animales, los suelos se compactan. Si hay un sobrepastoreo, significa que se reduce o se elimina la cobertura vegetal, que puede, obviamente afecta a la infiltración de agua y puede hasta llegar a circunstancias de desertificación, que causa aún más erosión por viento. Entonces ya puede haber erosión por agua, puede ser erosión por viento. Entonces, dependiendo en el grado de degradación, el sobrepastoreo puede llegar a situaciones muy difíciles y muy degradadas. Cuando existe el uso no racional o el sobrepastoreo de zonas ganaderas, suelen perder la productividad en la producción de leche, pérdida de productividad, que significa pérdida en ingresos, pérdida de productividad en la vegetación natural también. Pierdes la capacidad de regulación hídrica con la pérdida de la cobertura vegetal. Puede haber contaminación de cuerpos de agua por sedimentos o por los mismos animales o por insumos químicos que están utilizados para tratar de mejorar la productividad de los pastos. A la vez se pierden servicios ecosistémicos proporcionados por esos ecosistemas altoandinos y se pierde biodiversidad, obviamente. Si pierdes la cobertura vegetal, ya pierdes todos los animales asociados a esa vegetación. La razón que pregunté ahorita a Tamara si alguien había dicho que incendios o fuegos son importantes amenazas a sus cuencas, es porque generalmente la quema de pastizales va mano a mano la ganadería con la quema en la zona andina, porque es muy común, es una práctica muy común de quemar los pastos para generar rápidamente los rebrotes verdes para tener como alimento para el ganado. Entonces, muchas veces las quemas están asociadas con la ganadería y por las condiciones de clima y altos vientos, muchas veces una quema provocada, bueno, todas las quemas son provocadas básicamente, pero una quema que está bajo control, se puede perder el control por las condiciones climáticas. Entonces pueden terminar quemando cientos de hectáreas sin querer. Y otro efecto ambiental sobre pastoreo es emisiones de gases emisiones de gases de invernadero, que es CO2 y metano, por el cambio de uso de suelo a pastizales. Entonces puede ser que se corta el bosque para crear nuevas áreas de pastoreo, y ese cortar y quemar los bosques resulta en emisiones de CO2, y el metano es resultado de los mismos desechos, los mismos heces de los animales en los pastizales, del mismo ganado. Entonces, ¿cómo se puede evitar esas amenazas por el sobrepastoreo? Bueno, obviamente mejorando las prácticas en el manejo de ganado. Y algunas de las buenas prácticas en el manejo de ganado están aquí en esa lista. Y las que están en subrayado, los que están en negritos, son prácticas que vamos a hablar en más detalle más adelante. Entonces, se puede cercar la fuente de agua. Acuérdense que las fuentes de agua son las áreas designadas como áreas estratégicas y que son muy importantes y prioritarias para
conservar. Entonces, una práctica positiva es eliminar el ganado de las fuentes de agua, entonces cercarlas. Lo mismo alrededor de los ojos de agua para protegerles, para excluir el ganado. También se puede, en el mismo sentido, cercar los áreas de pastos naturales para evitar el ingreso de ganado. Se puede implementar un pastoreo rotativo en pasturas naturales para manejar los potreros y eliminar el sobrepastoreo. Se puede sembrar pastos naturales para regenerar cobertura. También otra opción podría ser en áreas más cerca a la población o más cerca a la casa, sembrar forraje mejorado en potreros. Entonces, esa es una forma de intensificar intensificar el pastoreo, pero en una zona con forraje mejorado. Entonces, se requiere menos área para mantener el mismo número de cabezas de ganado. Otra buena práctica en manejo de ganado es asegurarse que está usando razas apropiadas de ganado. Por ejemplo, en ganado vacuno hay razas que son que dan mucho mejor, que son mucho más productivos en zonas altas, con temperaturas bajas o con pastos de menor productividad. Se puede hacer una mejora genética del ganado o también en ciertas instancias se puede cambiar el tipo de ganado. Por ejemplo, en áreas donde está pastoreando ganado vacuno, hacer un cambio a ganado de camélidos, ¿no? De llamas y alpacas, por ejemplo, en ciertas regiones en los Andes. ¿Para qué clausurar pastizales naturales? Bueno, se puede restringir el exceso de ciertas áreas que uno, que uno quiere manejar para dar esas áreas un tiempo para regenerar la cobertura natural, la cobertura de vegetación. Entonces, con la clausura de pastizales, la acción es encercar el área y dejar que solo se recupera los suelos y los pastos. Con esa recuperación se incrementa la recarga acuífera por mejorar las condiciones de infiltración del agua y también se puede generar y cosechar semillas de buena calidad mediante la regeneración natural de la vegetación. Y con esas semillas se puede restaurar otras áreas con el mismo tipo de hábitat. Otra práctica que se puede implementar es un pastoreo rotativo. A la izquierda de la lámina es pastoreo rotativo simple y a la derecha es rotativo diferido, pero son bastante parecidos, pero lo rotativo diferido es mejor porque, pero a la vez requiere áreas más grandes para dejar un descanso largo de áreas clausuradas. Entonces, las ventajas del rotativo diferido son que los pastos mejoran su vigor y proporcionan mejor alimento, pero una desventaja puede ser que se reduce el área de pastoreo porque tienes clausurado áreas más grandes y por más tiempo áreas donde no están pastoreando los animales. También podría haber una mayor inversión en instalar cercos alrededor de potreros grandes. El pastoreo se puede
pensar que es una herramienta de manejo. Y hasta ahora solo hemos hablado de los factores negativos del pastoreo, pero sí hay un otro lado de la moneda cuando hablamos de pastoreo. Porque el pastoreo puede tener efectos negativos que hemos hablado. Bueno, el sobrepastoreo tiene efectos negativos. Pero el pastoreo puede tener efectos neutros o hasta positivos. Depende cómo se lo maneja. Cuando los animales comen los pastos, esta acción de mordisco estimula la formación de nuevos tallos y también estimula el crecimiento horizontal de los pastos. Ustedes han visto que los pastos crecen verticalmente, pero también tienen un crecimiento horizontal ocupando más espacio. Y este mismo acto de pastoreo estimula ese crecimiento. También hay alguna evidencia experimental que la saliva, por ejemplo, de ovejas, dejado en las hojas, podría estimular el crecimiento de algunos pastos. Y también es importante darse cuenta que el sobrepastoreo, igual a la eliminación del pastoreo, entonces áreas que son sobrepastoreadas y áreas donde ya no hay, que están clausurados a los animales, puede cambiar la comunidad de plantas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tengo ahí es plantas invasoras. El sobrepastoreo degrada las condiciones a tal manera que lo hace más propicio para el establecimiento de plantas invasoras. También ambas condiciones pueden afectar a los animales. Por ejemplo, en áreas donde está eliminado el pastoreo, con el aumento del foraje, el aumento de cubierta de vegetación, los pequeños herbívoros también aumentan. Entonces, es importante pensar que esos usos del suelo, cuando están manejados en buen sentido, pueden tener efectos positivos. En buenas prácticas en actividades agrícolas, producir forraje verde en zonas aledañas al centro poblado. Otras buenas prácticas, sembrar alfalfa, que es un leguminoso que fija nitrógeno. Pero eso no se puede hacer en las partes altas, pero más bien en la parte media alta de la cuenca. Promover agricultura de conservación. Promover mejores sistemas de riego o sistemas agroforestales y biohuertas familiares. Y todas esas buenas prácticas que estoy listando ahorita se considera intervenciones de infraestructura natural, porque estás mejorando la forma que está usando el suelo. También buenas prácticas incluyen mejor infraestructura de riego. Por ejemplo, el represamiento de lagunas, pequeños reservorios de riego o sistemas de riego tecnificados. Aquí una lista, y esas listas no son comprensivas para nada, son ideas de actividades, acciones y buenas prácticas a implementar. Aquí en el tema de restauración y reforestación. Entonces, restaurar los humedales o bofedales, eso es después de clausurarlos. Primero hay que evitar que entren los animales y luego se pueden restaurar apoyando a la naturaleza o dejando a la naturaleza funcionar por sí sola. Renovar esas estructuras de técnicas ancestrales, reforestar con especies nativas, zonas degradadas o vulnerables, recuperar el bosque nativo y el bosque secundario mediante reforestación activa o pasiva. La reforestación activa significa que uno está sembrando plantas, y la pasiva es otra vez la acción de clausurar,
para que no entran animales domésticos y dejar que la naturaleza funcione. Y eso funciona y se escoge qué tipo de recuperación es lo más adecuado según las características del sitio. Por ejemplo, la condición del suelo o si hay un hábitat en buen estado cercano de lo que puede servir como una fuente de semillas para la recuperación área. Y buenas prácticas también incluyen el uso de infraestructura física. Aquí es un poco una línea gris entre cuáles una línea gris no funciona describirlo así. No es completamente fácil de distinguir cuál es lo que estamos hablando de infraestructura natural y qué es infraestructura gris, porque generalmente lo que es infraestructura gris es algo que está construido con cemento. Pero algunas protecciones físicas es importante que apoyan a intervenciones naturales. Entonces, se puede construir protección como clausurando áreas que requieren protección, construir zanjas de drenaje o zanjas de infiltración, construcción de diques donde hay pendientes para estabilizar los pendientes, el mismo tipo de uso con gaviones, restringir o cerrar los áreas donde que generen sedimentos y construir obras de drenaje, por ejemplo, cunetas para los caminos. Entonces, esas son prácticas que mejoran el ambiente con el uso de infraestructura física. Bueno, entonces ya la siguiente sección de esta presentación es sobre indicadores que se pueden usar para evaluar la condición de la cuenca. Y esos indicadores le permiten obtener una línea base del sitio y realizar el monitoreo y evaluación del impacto de las actividades. Entonces, hay que saber en tiempo cero cuál es la condición de su sitio. Entonces, si mañana vas a empezar con un proyecto, hay que tener su línea base, que es una descripción usando ciertos indicadores para poder repetir la medición de esos mismos indicadores en el tiempo y tener un conocimiento sobre el impacto de las actividades del proyecto. Entonces, mientras sigo adelante sobre esa sección de indicadores, vamos a hacer 8 sondeos sobre lo que es monitoreo y evaluación. Estamos muy acostumbrados a escuchar esas dos palabras usadas en conjunto. Ya creo que todos entendemos que el monitoreo y evaluación del proyecto tiene que empezar justo cuando empieza el proyecto. No es algo que se implementa al final del proyecto, pero hay que establecer su plan de monitoreo desde el primer día del proyecto. Pero quiero que ustedes entiendan, o espero que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre monitoreo y evaluación. Entonces, el sondeo que está abierto ahora está dirigido para entender la diferencia entre monitoreo y evaluación. Los indicadores son parámetros, pueden ser cualitativas. Un parámetro cualitativo es un parámetro, una característica con una descripción, o un parámetro cuantitativo, que es un parámetro que mides con números. Indicadores pueden ser los dos, tener las dos calidades y se seleccionan para representar sistemas ecológicos, sistemas sociales o sistemas económicos. Los indicadores proporcionan una forma de recopilar información sobre su cuenca, en este caso, sobre la condición de la cuenca, y luego informar y evaluar los cambios a lo largo del tiempo. Entonces, lo que queremos saber es,
antes del proyecto cuál es la condición de la cuenca y luego de las actividades que vamos a implementar, luego de las buenas prácticas que vamos a implementar, hay que saber si está funcionando o no. Entonces, esos indicadores nos permiten evaluar el impacto de nuestras acciones. Miden el rendimiento de las acciones y son útiles para evaluar el progreso hacia la condición deseada. Hay muchos tipos de indicadores. Yo voy a enfocar en indicadores inteligentes o indicadores prácticos, que en inglés el acrónimo que se usa es SMART, y son esos indicadores SMART, los criterios SMART, se usan mucho en lo que es monitoreo y evaluación de proyectos. El S significa un indicador específico, que el indicador es preciso, que no hay ambigüedad. El indicador es medible, repetible y comparable. Entonces, si en el año 2019 la Alejandra está midiendo el indicador y en el 2020 la Juanita está midiendo el mismo indicador, que lo miden en la misma manera y que obtienen resultados que sean comparables. Entonces, no es solo que hay que poner un número. El indicador tiene que ser medible, pero medible en una forma que lo puede repetir en el mismo modo. El indicador SMART es alcanzable, que son datos necesarios que pueden ser recopilados en forma práctica. Que los indicadores son relevantes, que proporcionan información relevante para el proceso. Y finalmente, la letra T significa que los criterios tienen un límite de tiempo. Entonces, que el indicador tiene referencia en el tiempo. Entonces, puede reflejar cambios, que pueden ver cambios desde el primer día hasta el primer mes, o el cuarto mes, o el 2 años. Para terminar esa presentación, tengo algunas láminas de ejemplos de indicadores SMART, ¿ok? De indicadores prácticos que son efectivos y eficientes. Son eficientes en términos de que la cantidad de esfuerzo que uno aplica te da más o menos el mismo, que los insumos requeridos son más o menos igual a los productos alcanzados. Entonces, que son eficientes y efectivos. Y aquí voy a presentar un modelo del uso de 12 indicadores compuestos en 2 indicadores en 4 categorías ambientales. Entonces, la primera categoría ambiental son indicadores hídricos, que es calidad de agua, cantidad de agua y hábitat acuático. Entonces, esos son ejemplos de indicadores SMART. Entonces, y algunos son cualitativas, la mayoría son cuantitativas, pero ya voy a explicar la diferencia aquí. Por ejemplo, calidad de agua. Un indicador es la presencia de coliformes. ¿Es detectable o no es detectable en agua potable? Se supone que agua potable no debería tener ningún coliforme detectable. Entonces está mal escrito eso. Entonces debería realmente decir presencia o no de coliformes en el agua potable. Entonces eso sí puede ayudar, sí o no, puede ser una referencia o puede ser hasta en un grado de mínimo de presencia de los coliformes, pero se supone que no debe haber ningún coliforme en agua que es adecuado para tomar.
cantidad de agua es una medición del flujo de agua. Entonces, un ejemplo de un indicador es el flujo de agua de fuentes superficiales. El caudal es el flujo del agua, flujo volumétrico de agua. Generalmente se lo expresa en un volumen por tiempo, entonces metros cúbicos por segundo del flujo del agua. Y un indicador del hábitat acuático puede ser la presencia de piedras de diferentes tamaños, o la ausencia de piedras, o la presencia de palos y ramas en el agua. Estos son ejemplos. Hay muchos diferentes tipos de indicadores que podría ser. Pero la presencia de piedras será un indicador cualitativo, porque es solo presente o ausente. No está medido. Entonces, eso es un indicador cualitativo. En la categoría de biológico acuático, se puede ver la diversidad de especies, la vegetación ribereña o la vegetación de la humedal o bofedal. Entonces, indicadores puede ser, por ejemplo, el número de especies locales de peces, la presencia de árboles, arbustos, o puede ser sí o no presencia, o cuantificándole cuántas especies. Aunque no conoces los nombres, puedes quizás distinguir que hay 8 especies de arbusto que conforme la vegetación ribereña. Un ejemplo en humedal podría ser presencia de especies exóticas, invasoras, y cuáles son. Ejemplos de indicadores en la categoría biológico terrestre es la cobertura vegetal, lo puedes cuantificar en rangos. La condición de bosque y pasto podría ser presencia o ausencia de especies de plantas asociadas con suelos pobres, por ejemplo. La presencia de especies exóticas invasoras y un indicador de riesgo de incendios podría basarse en condiciones históricas de fuego en el sitio, en la zona. La última categoría ambiental tratado aquí es físico-terrestre. Ejemplos de indicadores, la presencia de vías y una evaluación de suelo, que en sí puede tener componentes cuantitativas. Por ejemplo, la profundidad del suelo se puede medir en centímetros. Y un indicador cualitativo podría ser el color del suelo, que es subjetivo y es una descripción. Entonces, es un indicador cualitativo. O la adherencia de erosión, por ejemplo. Ya. Y para terminar, además de categorías ambientales, otros tipos de indicadores del estado de la cuenca tienen que ver con condiciones sociales. Solo doy un ejemplo acá, y son indicadores del estado de cuenca, indicadores sociales en una categoría que estoy llamando gobernanza, que ejemplos de indicadores podría ser indicadores de beneficios sociales, podría ser el grado de involucramiento, la satisfacción de la comunidad, pero la comunidad en total, incluyendo grupos marginalizados por género, edad o discapacidad, y indicadores de tomadores de decisiones, de tomadores de decisión, es el acceso equitativo a la toma de decisiones que reconozca e incluye el liderazgo de mujeres. Entonces, eso podría ser un indicador social. Los indicadores sociales suelen ser más difíciles de encontrar en indicadores cuantitativos. Más frecuentemente son indicadores cualitativos, pero en el mejor de los casos se puede encontrar indicadores en ambos campos. Bueno, con eso cierro mi presentación. Espero que les hayan gustado y habrá unas preguntas, creo. Muchas gracias, Peggy. Sí tenemos algunas preguntas y quisiera invitarle
a mi colega Marta que me ayude. Buenas noches todos, espero que estén muy bien y muchas gracias Peggy por esa excelente presentación que nos da un panorama sobre algo crítico en la infraestructura natural que son las prácticas de uso del suelo. Algunos tienen preguntas específicamente sobre, digamos, el tipo de actividades que pueden afectar el suelo y algunos preguntan en cuanto la mención de minería se refiere solo a explotación pétrea o también, digamos, minería metálica. Bueno, lo de minería puede ser cualquier tipo de minería de explotación de un recurso no renovable, un recurso que, bueno, puede ser subterráneo o aluvial, pero generalmente hoy en día lo que más nos preocupamos es la minería de metales preciosas o semipreciosas, pero me gusta mucho que también están pensando en materia pétrea, porque también es muy importante y muchas veces no nos pensamos en ese tipo de minería. O también minería para suelos calizos, ¿no? Para la producción de cemento, por ejemplo, que también ocurre muchas veces en las zonas altas de las cuencas. Y cuando pensamos en, también alguien hace una pregunta que puede que existan cuencas prioritarias que puedan estar en malas condiciones por las actividades industriales que allí se llevan a cabo, porque representan un gran aporte a la economía de una región. ¿Cómo se puede compaginar estas tendencias, no? En términos de agricultura a nivel industrial, en los páramos sí, bueno, de lo que yo conozco, por ejemplo, la producción de papa es en áreas extensas y en intensivos y puede tener, bueno, no puede tener, sí tiene un impacto muy fuerte sobre los suelos y la calidad de suelos, calidad de vegetación y calidad de vida de las personas que viven en esas cuencas. Entonces, sí requieren de atención y de intervenciones, pero quizás dentro de esas áreas una recomendación podría ser de empezar, quizás si no es necesariamente un sitio en mejor estado, pero donde los actores están dispuestos a apoyar. Eso como lamentablemente mi enfoque en el tema social ha sido muy pequeño en esa presentación, pero quería tener esa última lámina porque somos parte del ambiente, los seres humanos, y para tener más éxito, si uno trabaja en una área en una cuenca alta muy degradada, yo sugeriría trabajar en una zona donde hay interés en los diversos actores en participar y apoyar el proceso. Y ahí la condición de la cuenca se va de peor en un poquito mejor. Quizás ambientalmente o ecológicamente está en mal estado, pero hay voluntad de los actores de hacer cambios. Correcto, es algo de no poder abrir estas negociaciones y estas discusiones, ¿no? Me parece que el otro aspecto que algunos preguntan se refiere a los temas de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Podrías comentar un poco en cuanto al tema de el metano y un poco la fijación de carbono en zonas de páramo? ¿Cómo se manejan, digamos, estas cifras? Ok, buena pregunta. A ver, generalmente cuando hablamos de gases de efecto invernadero, los GI, casi siempre estamos hablando de CO2, ¿ok? Y CO2 está emitido a la atmósfera con la quema.
Entonces, la vegetación de las cuencas altas en los Andes generalmente no son áreas boscosas. Entonces, hay menos carbono en la vegetación. Por tal razón, los páramos y los ecosistemas de páramo y puna no han sido muy considerados en los grandes proyectos de fijación y almacenamiento de carbono, porque la vegetación en sí, comparado a un bosque, no tiene mucho carbono, ¿ok? Entonces, con la quema, si tú comparas la quema de 1 hectárea de pastizal con 1 hectárea de bosque, la emisión de CO2 a la atmósfera va a ser más grande de la quema de bosque porque está emitiendo mucho más CO2, porque el contenido, los árboles contienen mucho más CO2, ¿ok? Mucho más carbono, perdón. Y se quema el carbono y produce CO2 que está emitido en la atmósfera. Entonces, quemar un páramo obviamente genera emisiones, pero es mucho menos nadie se preocupe de quema de páramos en términos de gases de efecto invernadero. Lo que es interesante en los páramos es por la profundidad de los suelos. Ya no sé cómo llegar al principio otra vez. Bueno, mi primer slide tenía un horizonte donde la tabla de contenido tenía un horizonte de un suelo de varios metros, suelo negro de varios metros de profundidad con una pala ahí al lado para dar perspectiva. Y son suelos tan profundos y con mucho material orgánico que más bien en los páramos y la puna, la mayor cantidad de carbono está almacenado en el suelo y no en la vegetación. Y para emitir con la destrucción de esos suelos, habrá emisiones, pero serían muy lentas. Entonces, no han habido mucho interés en el rol de las zonas altoandinas en contribuciones a los gases de efecto invernadero. Y con el metano, pensando que es 21 veces el carbono. Sí, ok. Ya, voy a hablar de metano. No hay mucho conocimiento, pero yo personalmente sí estoy interesada en el tema. Entonces, sí, el metano es y mucho más poderoso, mucho más dañino que el CO2. Y el metano tiene dos fuentes. El metano tiene fuente de los ruminantes, ¿no? De los gases que emiten los mismos ruminantes como parte de su digestión. Entonces, eso es una fuente de emisiones de metano que tienen más aplicabilidad que uno piensa, ¿no? Que los animales, los ruminantes domésticos alrededor del mundo sí contribuyen a los gases de efecto invernadero por su digestión. Pero también hay metano en los bofedales, en las áreas húmedas, en los ecosistemas altoandinos, porque metano se acumula en los suelos en zonas anaeróbicas, en zonas donde no hay oxígeno. Entonces, debajo de estas humedales o las lagunas, esos suelos saturados sí contienen metano, pero el ciclo por la temperatura baja, por la falta de estacionalidad y los cambios diurnos de temperatura, que las diferencias de temperatura son más grandes entre día y noche y no durante estaciones del año, significa que todo ese ciclo de decomposición es súper lento. Entonces, a mí me han dicho, no se preocupe, es tan lento del metano que puede ser emitido por los suelos, que en el gran ecuación es mínimo.
Pero no creo que hay mucha información sobre eso. Lo que sí sabemos es que en los páramos y zonas húmedas altoandinas, que donde la concentración de los gases de efecto invernadero están en los suelos y no en la vegetación. Muy bien, gracias, Peggy. Otro aspecto que preguntan, ¿no? Es un poco de las buenas prácticas del suelo, cómo se pueden operativizar, cómo es la forma de hacerlas una realidad a través de los planes de manejo, los planes de gestión de cuenca, o qué mecanismos ves tú que pueda ser la forma para operativizar estos recomendaciones. Creo que tenemos como seres humanos, tenemos que dejar de pensar que siempre tenemos que meter nuestras manos en todo. Quizás una forma de operacionalizar esas prácticas es escoger los más fáciles primero, y muchas veces para recuperar áreas, las más fáciles significa clausurar, evitar que animales entren en zonas frágiles. Por eso tanto énfasis puse en clausura, ¿ok? Porque si tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero está limitado, gasta su dinero en establecer cercos, instalar cercos, y dejar que la naturaleza poco a poco va mejorando los espacios. El problema es que justo por ese ciclo de vida tan lento en esas zonas altoandinas, toma mucho tiempo recuperarse. No es como la naturaleza no funciona a la velocidad que funciona en la selva baja de la Amazonía, que lo que funciona en zonas andinas. Entonces, siempre hay el deseo de hay que apoyar, hay que facilitar la naturaleza. Y está bien, mientras realmente hay que ver una buena criteria técnica en cómo focalizar esos esfuerzos. Si vas a sembrar, bueno, pero hay que pensar muy bien dónde sembrar y qué sembrar, ¿ok? No es siempre sembrar árboles, más bien sembra pastos, ¿no? O depende del sitio, obviamente. Y también, porque ya se fue, tenía otro ejemplo, pero ya no me acuerdo. Pero de tomar la vía, para operacionalizarla, yo diría tomar la vía más fácil para empezar. Gracias, Peggy. Con eso cerramos. Muchas gracias a todos por quedarse unos minutos más, y gracias a ti, Peggy, por darnos esta ilustración. Creo que el mensaje reitera lo dicho en el módulo, en el webinar de la semana pasada. Es mejor prevenir que curar, y por eso las medidas pasivas de infraestructura natural pueden ser más costo efectivas y más implementables en este momento para comenzar. Tamara, te cedo a ti. Muchas gracias, Marta y Peggy, por sus intervenciones. Solamente quería comentarles que en el segundo sondeo que hicimos, el 92% de las personas comentaron la opción correcta, ¿no es cierto? Que el monitoreo es algo continuo, mientras que la evaluación es un ejercicio puntual. Entonces, felicitaciones a la mayoría del grupo. Les invitamos a leer las lecturas existe una lectura puntual sobre monitoreo e indicadores en la plataforma en el módulo 1, y si tienen sugerencias o dudas o comentarios, ya saben que estamos dispuestos a resolverlos. Y reiterarles la invitación para la próxima semana, el próximo martes, estaremos con Luis Acosta. Él es coordinador macro regional de SUNAS, es un gran
expositor, un gran conocedor, hidrólogo de las cuencas andinas, entonces vamos a estar con él, creo que va a ser un ejercicio de conversación muy interesante. Y finalmente, a los que han tenido problemas con el ingreso a la plataforma, por favor déjennos saber a través de un correo a tmontalvo@ecodecisión.com.es y recuerden que para ingresar a la plataforma les pedimos que utilicen la parte de su correo electrónico, el texto que se encuentra antes del arroba del correo, ¿no es cierto? En mi caso sería, por ejemplo, tmontalvo, que es lo que está antes de ecodecisión, arroba, y la clave para todos es estudiante con E mayúscula, el punto, el signo de exclamación del cierre y el número 2019. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.